Desde que comenzó la grabación ya se respiraba un ambiente inquietante, como si el aire estuviera cargado de algo que no se ve, pero se siente en la piel. Yo aparecí saludando con calma, preguntando cómo iban, invitándolos a acomodarse porque íbamos a sumergirnos en una noche de imágenes perturbadoras, de esas que se adhieren a la memoria y regresan cuando intentas dormir. En el encabezado del video nos aseguraron que después de ver estos clips, al cerrar los ojos en la oscuridad, una sombra fugaz podría cruzarse por tu mente y provocar ese salto involuntario del corazón que uno prefiere evitar. Me coloqué los audífonos, respiré hondo y me preparé para enfrentar lo que prometían que sería inquietante. Aunque anunciaban 5 videos, resultó que el primero llevaba el número 6, como si alguien quisiera regalarnos un susto extra sin avisar. Lo curioso es que con ese número ya no podía construir la broma que traía preparada, pero bueno, el terror suele romper rutinas. Ese clip inicial venía de TikTok, registrado por Lexar123, una creadora que ya había aparecido otras veces en mi pantalla. Para entrar en ambiente les conté que la joven estaba arreglándose frente al espejo, concentrada en su maquillaje, sin imaginar lo que la cámara captaría detrás de ella. Ese tipo de videos siempre buscan atraparte desde el primer segundo, como si el misterio te llamara por el nombre. Abrieron con una flecha roja apuntando hacia un punto fijo en el fondo, anticipando que ahí surgiría algo no muy humano. La chica continuaba en su rutina, mostrando productos, pestañas y trucos de belleza, cuando detrás de la puerta emergió una figura que muchos aseguraban no pertenecer a este mundo. Yo, intentando mantener los pies en la tierra, pensé que quizá era su novio asomándose para preguntar algo sin interrumpir, pero la ausencia de luz en la habitación trasera despertaba sospechas. ¿Por qué? ¿Quién se asoma a una habitación oscura sin necesidad? Tal vez no era nadie conocido, o tal vez lo que vimos fue una presencia que se siente atraída por la distracción humana. Las entidades, como cuentan tantas historias, detestan las cámaras, se ocultan, huyen, aparecen solo en ángulos donde parecen distorsionarse. Dicen que si quieres capturar un espíritu, hay que sorprenderlo en un momento ridículo, cuando ni siquiera ellos están preparados. Y aunque el primer clip no causaba escalofríos profundos, servía como aperitivo para lo que prometía venir. Después tocó el turno del número 5 y ahí sí nos trasladamos hasta China, un país repleto de cámaras vigilando cada esquina. Una de ellas enfocaba un ascensor viejo, y allí grabaron algo que en redes describieron como espeluznante. Apareció un hombre esperando tranquilamente, cuando de pronto el panel de los botones explotó como si un golpe invisible hubiera chocado contra la estructura metálica. El ruido rebotó dentro de la cabina, las piezas se desprendieron y el sujeto quedó paralizado, mirando a su alrededor sin entender que lo había golpeado. Habían añadido un sonido de susurros profundos, como si viniera desde un lugar ajeno al mundo humano, pero en realidad la verdadera angustia surgía de la posibilidad de que ese elevador perdiera estabilidad. El miedo no venía de un fantasma, sino del instinto primitivo que uno siente cuando piensa que el piso podría abrirse bajo los pies. Recordé cuando era niño y me negaba a usar elevadores porque imaginaba que las cuerdas fallarían de un momento a otro. Subía pisos enteros como si estuviera entrenando para una competencia, con unas piernas tan fuertes que parecían pertenecer a alguien que escalaba montañas a diario. El muchacho del video intentaba mantener la calma, aunque en su rostro era evidente que estaba preparado para saltar si escuchaba cualquier crujido más. En medio de todo ese susto, sacó su teléfono para deslizar un TikTok, como si necesitara un segundo de desconexión para no perder la cabeza, lo cual me provocó una mezcla de risa y empatía. Mientras reflexionaba sobre eso, pensé que los videos cortos se han vuelto tan adictivos que incluso alguien atrapado en un ascensor defectuoso abre uno para calmar la mente. No es casualidad, la avalancha de dopamina que generan deja el cerebro saturado, incapaz de enfocarse en algo más profundo. Existen aplicaciones diseñadas para frenar ese consumo, y suelen recomendar limitarlo a unos minutos diarios para evitar que ese hábito termine drenando la energía mental.
Investigaciones recientes muestran que el exceso de estímulos comprimidos altera nuestra capacidad de atención, afectando incluso la manera en que procesamos el miedo y la tensión, lo cual explica por qué hay personas que ya no reaccionan igual ante imágenes aterradoras. Después de soltarles mi sermón acostumbrado, avanzamos hacia el número 4, un fragmento que nos lleva directo de China a Corea del Sur, como si estuviéramos brincando de un lugar a otro dentro de un mapa iluminado por neons. Un hombre caminaba sin prisa por una calle silenciosa, cuando observó a una señora sentada en un banco. Era de noche, el viento casi no se escuchaba y la grabación que existe de aquel momento tiene esa textura inquietante de las cámaras que capturan más de lo que deberían. El sujeto, pensando que quizá la mujer necesitaba ayuda, se aproximó con paso tranquilo, sin imaginar que en pocos segundos desearía haber elegido otro camino. Cuando ella levantó la cabeza, su expresión tenía algo grotesco, como si su rostro hubiera sido deformado por una fuerza que no pertenece a este mundo. Sus ojos transmitían un vacío extraño, una especie de furia silenciosa que helaba la sangre. Bromeé diciendo que estas cosas suceden por el consumo de sustancias raras, pero lo cierto es que la escena se sentía demasiado densa, como si hubiera una presencia acompañando ese gesto inquietante. El hombre retrocedió un poco, pero cuando la mujer empezó a caminar hacia él con movimientos tensos, aceleró para huir, consciente de que algo no encajaba en esa mirada. Y ahí surge la pregunta, ¿qué estaba ocurriendo con esa señora? Hay gente que, incluso frente a una figura así, no correría. Conozco a varios que, ante una mujer con apariencia endemoniada, preferirían quedarse cerca esperando que la noche les regalara una aventura prohibida. Esa clase de valentía o estupidez solo aparece cuando el miedo y el deseo se cruzan. El clip termina sin revelarnos si ella estaba bajo la influencia de algo, si tenía un trastorno grave o si realmente cargaba con una presencia ajena a su cuerpo. Dejé en manos de la audiencia decidir qué teoría les convencía más. Saltamos al número 3 y esta vez no se trataba de un video, sino de una fotografía. Por eso entendí por qué el título aseguraba 5 clips y aún así nos habían entregado un top 6. Un hombre viajó hasta Indonesia para reencontrarse con su familia. Como sucede en cualquier comida llena de afecto, decidieron capturar el momento con una foto casual. Él tomó su celular, extendió el brazo y tomó un selfie con todos detrás. Según quienes compartieron la imagen, había algo escondido dentro de la oscuridad en la esquina del cuadro. A simple vista no noté nada, pero un acercamiento reveló una figura que antes no era perceptible. Podría haber sido un invitado que quedó fuera de la luz, o alguien que no quiso aparecer, pero cuando subieron el brillo se notó que esa silueta tenía rasgos que no coincidían con los de ningún humano. Y si existiera una persona con ese aspecto, necesitaría ayuda médica con urgencia. La criatura parecía observando, escondida entre sombras como si quisiera participar silenciosamente de la cena familiar. Pasamos al número 2, donde una persona revisaba la cámara de seguridad de su hogar para confirmar la hora en que su madre había llegado. Mientras adelantaba la grabación, algo en el pasillo captó su atención. La cámara enfocaba la entrada principal y el recibidor. El clip fue publicado en Reddit, y ya sabemos que ese sitio es un nido de rarezas que despiertan curiosidad y sobresaltos. En pantalla apareció un texto pidiendo que prestáramos atención al pasillo. Al principio solo se veían 2 puertas cerradas, un corredor estrecho y una iluminación tenue. De pronto, una sombra se deslizó desde un ángulo difícil, avanzó de manera imposible y luego desapareció en la nada. No correspondía a ningún movimiento humano. Nadie cruzó frente a la luz. No hubo perros, ni pasos, ni un cuerpo inclinándose para generar ese contorno. Era una sombra independiente, como si tuviera voluntad. Y entonces surge el dilema, mostrarle o no ese video a tu mamá. Si ella lo ve y cree en estas cosas, quizá no quiera volver a la casa, y ahí sí te quedas sin comida casera ni visitas bonitas. Llegamos al número 1, el cierre del listado, y prometían que sería lo más impactante de todas las escenas. Confiaban tanto en ello que supe que algo fuerte se acercaba.
El archivo llevaba un nombre extraño, Hoof, y antes de siquiera darle play, ya había un ambiente de anticipación que se sentía como una sombra respirando justo detrás de la nuca. Contexto. Ellos avanzaban por la carretera, riéndose de cualquier tontería, cuando una construcción abandonada llamó su atención. Era una de esas estructuras que parecen vigilar la noche, cubierta de grafitis viejos y ventanas que parecían ojos vacíos. Entre bromas y valentía prestada por la adrenalina, alguien del grupo lanzó la idea, ¿y si entramos? Esa pregunta abrió una puerta que ninguno debería haber tocado. Al comenzar a grabar, el eco de sus voces se mezcló con un silencio raro, como si la noche hubiera dejado de respirar. Frente a la reja herrumbrada, notaron una figura moviéndose del otro lado, empujando la puerta interior con un gesto lento, casi calculado. No era el tipo de movimiento que hace a alguien nervioso, era más como si aquello supiera que estaba siendo observado. Grababan entre risas tensas, sin poder evitar la sensación incómoda de estar invadiendo un sitio que no les pertenecía. La puerta se abría y cerraba con una parsimonia inusual, como si una mano invisible jugara con ellos. No había viento suficiente para justificar aquel vaivén. Una corriente de aire no cierra puertas así. Cuando el viento se cuela entre las paredes vacías de un lugar abandonado, azota, golpea, ruge. Pero eso no estaba ocurriendo. Aquella puerta parecía obedecer a otra cosa, a una presencia escondida entre muros que habían visto demasiadas noches sin testigos. Cuando hicieron zoom, el celular apenas enfocó la reja, pero arriba, en una esquina oscura, emergió la forma de alguien asomándose, como un vigilante silencioso, inmóvil, siguiendo cada movimiento del grupo. La silueta tenía esa postura rígida que recuerda a figuras encapuchadas de historias antiguas, criaturas que observan sin pestañear. Quizá era solo una persona que prefería mantenerse lejos del ojo público, cuidando que los muchachos se largaran para continuar actividades poco legales. O tal vez no era humano. Tal vez esa figura se aferraba a los huesos de un pasado que todavía recorría los pasillos de aquella construcción. En cualquier caso, el ambiente se volvió tan denso que incluso los más valientes del grupo dejaron de bromear. Algo dentro de ellos les gritó que era mejor dejar el misterio donde estaba. Y así cerramos esta recopilación de momentos inquietantes que, aunque prometen dejarnos sin aliento, a veces nos dejan con la sensación de que el verdadero terror está justo fuera de cámara, respirando detrás de lo que no alcanzamos a ver. Si te gustó este viaje por rincones donde la realidad se tuerce y la oscuridad cobra vida, apóyame dándole like a este video y suscribiéndote al canal. Tu interacción ayuda a que sigamos explorando historias que se esconden entre sombras. Tu apoyo hace que esta comunidad crezca y que podamos adentrarnos juntos en nuevos misterios cada semana.